Bienvenidos a este podcast. ¿Pero cómo se llama el podcast? Esto tiene que estar. Este es nuestro segundo episodio y estamos barajando varios nombres y creo que este va a ser el bueno. Se llama Habla, Amigo y Entra. Bienvenidos a Habla, Amigo y Entra. Ajá. Una clara referencia para los más frikis, la detectarán, del Señor de los Anillos, cuando está en las puertas de Moria, ¿no? Bueno, Sí. no te lo explico a ti, que la idea ha sido tuya. Sí. Buena idea esa. Sí, yo creo que está bien. Invita un poco aquí a, bueno, pues Al a diálogo. al diálogo, que nos cuenten sus historias los invitados, ¿no? Y hoy tenemos un invitado muy especial, Nuestro primer amigo. Nuestros invitados podrían ser nuestros amigos. Claro. Sí. Pues automáticamente se convierten en amigos, ¿no? Hoy tenemos un amigo, Melon en élfico, ¿no? Merlon. Sí. Merlon. Sí. Pues bienvenido, Charlie. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros y un placer también a la audiencia que nos ve y que espero que sea del agrado de este podcast. Madre mía, Charlie Cherry, qué bien hablas. Bueno, hay que introducir un poco a Charlie Cherry, a qué se dedica, Bueno, sí. ¿Y por qué ha llegado aquí a este podcast? Sí. Primero. Efectivamente, sí, sí. Tenemos también un background, tú y yo, que nos hemos conocido a través de la música. He tenido la suerte de ser tu profe de guitarra, aunque luego nos tirábamos más tiempo hablando que tocando la guitarra. Pero descubriste grandes piezas como el coyuyo, que sé que te gusta. Total. O sea, la fortuna ha sido mutua, el haber tenido no solo tu amistad, sino también como profesor de guitarra. Bueno. Y bueno, la música siempre me ha acompañado a lo largo de la vida, pero tenía esa espinita clavada de la guitarra y contigo pues tuve la oportunidad Qué bonito. de aprender. Vamos a empezar a llorar ya. Se me vas a hacer llorar ya. Desde el minuto 1. Joder. Bueno, Charlie Cherry, tienes un montón de aristas, un montón de peculiaridades. Eres un perfil que tenía muchísimas ganas de entrevistar. De hecho, gran culpa de que hayamos montado el podcast la tienes tú. Bueno, me alegro, me alegro. O sea, tener acceso a gente como tú ha hecho que esto sea una buena idea. Así que, bueno, cuéntanos un poco quién es Charlie Cherry, a qué te dedicas. Pues Charlie Cherry es un personaje de ficción, como pudiera ser Superman, por ejemplo. Lo que pasa es que en este caso pues lo tenemos de carne y hueso. Es un personaje que se dedica al contenido para adultos, aunque pues evidentemente detrás de todo personaje hay una persona también. Y en todas esas aristas pues está la persona también que está detrás del personaje. Pero grosso modo, o sea, ya que estás entrevistando a Charlie Cherry, pues podríamos, por resumir todas sus condiciones, creador de contenido para adultos. ¿Y qué superpoderes tiene? Algunos que se pueden contar y otros que no se pueden contar. Que visiten tus redes sociales si lo quieren descubrir. Efectivamente, ¿no? 12,99 en algunas páginas azules. Pero se puede decir que es superdotado. Sí. Empezamos fuerte la entrevista. Empezamos a saco, ¿no? Sí. Estarás acostumbrado tú a ir a saco. Sí, más de lo que me gustaría, pero sí. De hecho, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de qué peculiaridad, si tenía el personaje de Charlie Cherry algo distinto a ti, algún gesto, no sé, alguna frase. Pues yo creo que al final todos los youtubers o todos los que hacen contenido en general, no solo los que hacen contenido para adultos, tienen como alguna muletilla, alguna parte en su dicción que cambia, por así decirlo, el discurso. Yo qué sé, estaba el rubio que decía mis criaturitas o algo así. ¿El Rubius? Sí. Decía eso, la verdad es que me falta cultura. Y yo digo, pues, hola mis queridos Cherry. Eso es muy típico de cuando voy a empezar a comunicar alguna cosa. Es verdad. Hola mis queridos Cherry. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió eso de Cherry? ¿Tiene algún motivo? Pues es curioso porque esto también lo hemos hablado en algunas ocasiones. Yo llevo pues prácticamente 10 años con una investigación genealógica sobre mi apellido. Mi apellido no es Cherry, pero es su traducción al español. O sea, mi apellido es Cerezo. Y de ahí vino un poco lo del tema de Cherry. Luego el tema del nombre, estuve hablando con un amigo porque yo tenía antes otro nombre de artista, pero hice como un rebranding de la marca y me dijo, mira, Marilyn Monroe había dicho que cuando tu nombre y tu apellido comienzan
por la misma consonante, se capta mucho más, es mucho más fácil de recordar. Pues ahí tienes pues, Marilyn Monroe, Sí. tienes Peter Parker Sí. o tienes Francisco Franco. El branding ahí. Súper bien hecho. Entonces, Charlie Cherry es fácil de recordar por ese sonido che, Sí. y que en todos los países prácticamente, como tiene sonidos suaves a la hora de pronunciarlo, es fácil de pronunciar para todo el mundo. Charlie Cherry puede ser fácil para pronunciar para un español, para un inglés, para un alemán. Da igual de la lengua en la que te estés moviendo, es fácil de decirlo y fácil de recordarlo. Sí. Además que Cherry siempre nos evoca como un color y un olor. Sí. Y la mente al final es muy poderosa en el marketing cuando hacemos referencias a olores, Un sabores. poco de erotismo ahí, ¿no? Claro, el Sí. tema de la cereza, Sí. el tema del sabor, algo dulce, algo afrutado, pues Claro, también claro. un poco está en la personalidad de Charlie Cherry. Qué bueno. Oye, ¿y cómo y cuándo empezaste en el mundo del contenido para adultos? Pues voy a hacer dos diferenciaciones. Yo empecé en realidad en el mundo del porno, más que del contenido para adultos. Y explico, no es lo mismo, claro. y explico un poco la transición. Yo cuando empecé hace 10 años más o menos, a mí me contrataron para ir a México, para grabar. Entonces cogí un vuelo, era bastante joven por aquel momento. Y nada, fui allí, Pero grabé. perdona, pero ¿cómo surge esa primera grabación? O sea, te llamaron, oye, algo habrías hecho antes, ¿no? Pues tuve una entrevista con la primera productora con la que trabajé. Lo que pasa es que yo me refiero al contenido para adultos, que es más o menos sobre el 2015 o incluso un poquito posterior, que ya las redes sociales tienen tal repercusión, incluso con el surgimiento de OnlyFans, Sí. que ya no son las productoras las que tienen, por así decirlo, la potestad o la fuerza para hacer ese contenido. Entonces, una persona al final lo que termina haciendo es que lleva su Twitter o su X ahora, Instagram, TikTok, lleva sus propias películas, tiene su propia agenda, trabaja con un montón de gente. Entonces, el perfil del actor porno ha ido transicionando de actor porno a creador de contenido para adultos. Entonces, yo empecé como actor porno, pero poco a poco ha ido transicionando. Bueno, y tú encima que eres tu propio amo y esclavo a la vez, que lo llevas tú todo para adelante, que no te gusta delegar mucho, ¿no? Tengo mi correa, mi collar y mi correa. Sí, es verdad, llevo muchas cosas para adelante. Este también es uno de mis superpoderes como persona y como personaje. Como personaje al final he construido, iba a decir un imperio, pero es casi como un universo, ¿no? El tema de la tienda, el tema del dildo, el tema de las postales, o sea, cantidad de cosas hay en la página, incluso ropa, bañadores. Y si tienes una serie de productos, ¿no? Con tu marca Cherry o un dildo, ¿no? Que sí, ese quizá la parte más interesante. Cuenta un poco la historia de ese dildo. Pues el tema del dildo fue bastante tiempo de trabajo, también una inversión muy importante, un capital importante, y llevé todo el proceso, hablé con un montón de empresas para el tema de la fabricación. Esto al final se hizo en China, que era el único sitio que reunía los estándares de calidad y de apariencia del producto y también el precio, porque aquí en España se disparaba un producto similar pues prácticamente al doble o al triple. Además es un producto que está hecho con silicona alimentaria, con lo cual tiene una seguridad amplísima del producto. Y todo esto pues al final terminó cristalizando en ese proyecto, que también estuve trabajando con otra empresa para hacer el branding de toda la marca de Charlie Cherry, porque mucha gente ve el producto en sí, pero tienes que mirar el envase, el propio producto, todo el tema del diseño, los colores. Bueno, ha sido prácticamente un universo de trabajo que ha cristalizado en muchísimos proyectos a partir del branding. Claro. Bueno, y no has hablado de la apariencia en que se basa, ¿no? El dildo, que es curioso también. Eso fue otro punto. Ellos me mandaron un molde para hacer un molde de silicona. Eso lo hice yo mismo.
hay que mantener la erección prácticamente durante 20 minutos sin ningún tipo de estímulo, lo sin cual ningún tipo de estímulo. es bastante sin tocamientos ni nada, claro. correcto. ¿Tuviste que tomar algo para eso? O? Efectivamente. Entonces el pene se tiene que recubrir con, no sé si puedo decir pene en cámara, Sí, Yo creo que sí, supongo que sí. el banano. Digamos el banano. Pues básicamente el plátano hay que cubrirlo 3 veces de una capa de silicona, que es una silicona líquida que necesita un encurtido, que es básicamente una sustancia química que ayuda a fraguar la silicona para que quede como una silicona, que quede elástica, que no quede como viscosa. Y eso primero hay que dar una primera capa, esperar unos minutos, volver a dar una segunda capa, esperar otros minutos y volver a dar una última capa para generar la consistencia que requiere el producto. Ese es un proceso bastante complejo el crearlo, pero bueno, afortunadamente se consiguió hacer y ya tenemos el producto en charliecherry.com. ¿Y previamente alguien había hecho lo mismo que tú o ha sido una idea original? Con la calidad que yo lo había hecho, no. O sea, se habían hecho otro tipo de dildos, hay varias empresas que habían hecho dildos de creadores de contenido, pero no con la calidad que tenía mi producto. Ajá. Hoy en día esta misma empresa, después de haber trabajado conmigo, ha hecho otros proyectos. Yo me considero afortunado de haber sido uno de los pioneros que con esa empresa, pero bueno, después pues han seguido evidentemente por esa línea. Y una pregunta acerca de tus inicios en las grabaciones, ¿no? Me imagino que ya te habías grabado de forma amateur antes de entrar en una productora. Pues sí, yo creo que esto es una cosa más común de lo que parece. Hay mucha gente que se graba manteniendo pues, relaciones sexuales o haciéndose fotos íntimas. Sí, bueno, es muy común que la gente que se manda contenido íntimo, ¿no? Por las redes sociales. Esto está más extendido de lo que la gente piensa. Aquí espero que nadie se raque las vestiduras porque casi todo el mundo lo ha hecho. Claro, lo que pasa es que cuando ya eres creador de contenido, miras la calidad de ese tipo de vídeo y dices, Dios mío. Entonces, claro, tú tienes la visión ya técnica de qué plano más pobre, ¿no? Claro. Yo veo muchísimo contenido para adultos, pero desde otra perspectiva. Claro. O sea, yo no lo veo como el consumidor típico de pornografía, que es más recreativo. Yo normalmente cojo un vídeo, o sea, sobre todo los vídeos que veo que tienen más atractivo, que tienen más interacción, y veo cuál es la iluminación, cómo se ha trabajado el sonido de esa escena, qué planos se están grabando. Todo eso lo tienes que tener en cuenta en una grabación, porque al final no deja de ser cine. Y cuanto más naturalizado nos parece, es porque está más trabajado. O sea, aquello que nos parece muy amateur es en realidad algo que lleva mucho trabajo detrás. No significa que sea como el ámbito de una productora a nivel cine, pero el grabar uno mismo sin que la cámara esté temblando, eso necesita un estabilizador, o utilizar varias cámaras para dar varios planos. Todo eso nos ayuda mucho el comprender cómo se trabaja en el cine para crear una imagen, por ejemplo, más inmersiva en el mundo del contenido. Cuando tú ves a creadores de contenido que no han actuado nunca con productoras profesionales, se notan muchas carencias. Sobre todo pues, las posiciones, la apertura, el saber que hay una cámara grabando y que no se puede ocultar el ángulo, porque tenemos que entender que el sexo, normalmente la penetración o el abrazo que se produce en el sexo suele ser muy cercano. O sea, una penetración, por ejemplo, en Misionero, normalmente las dos personas están unidas. Eso en cámara no se ve nada, no se ve la penetración. Sin embargo, los ángulos que hay en el cine son ángulos muy abiertos, o cuando una persona está penetrando prácticamente de lado, o los ángulos que se cogen es desde abajo. No hay tanta inmersión entre las dos personas. Entonces, pues yo aprendí mucho del cine, del contenido para adultos, trabajando para productoras. ¿Y tu primera gran oportunidad fue con Nacho Vidal, creo? No, mi primera oportunidad fue en México con la productora de Lucas Entertainment. Y con Nacho fue prácticamente pues 2 años después.
Y en cuanto al tipo de cine contenido, bueno, tengo entendido que principalmente, no sé si se puede decir la palabra, no por gay, ¿no? Pero también has hecho otro tipo de contenido o haces otro tipo de contenido con... Sí, en el contenido hago tanto heterosexual como homosexual. Sí que es cierto que tiene una preponderancia en mi público el homosexual, porque es el que mejor pagado está para los hombres. De hecho, hay muchos chicos que han hecho contenido heterosexual y han terminado haciendo contenido homosexual simplemente porque se les paga más. Sin que les guste realmente los hombres. El término gay for pay está acuñado precisamente ahí, que son chicos heterosexuales que tienen relaciones homosexuales con otros hombres por dinero. Pero para que se les ponga erecto el pene y puedan, o sea, ¿cómo lo hacen si no les gustan los hombres? Pues a ver, el punto es que esto al final es el arte de cada uno, ¿no? Y es un trabajo. El disociar el cuerpo de la mente es un trabajo que hace el creador del contenido para adultos. No es un trabajo fácil, si no lo haría todo el mundo. Para eso sí que es cierto que hay pues, cierta medicación que facilita la erección, como es por ejemplo la Viagra, pero la Viagra, si tú no tienes una erección, la Viagra no te provoca la erección. O sea, la Viagra es solo un facilitador. Por ejemplo, quien tiene disfunción eréctil, la Viagra no le resuelve su problema. Para eso hay otro tipo de medicación. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, el punto es que, bueno, a mí me pasa, intento disociarme porque hay días que no me apetece grabar o toca grabar a las 8 de la mañana y no tienes líbido ninguna para grabar. Porque claro, uno piensa en el sexo, claro, en su momento que le apetece. Pero es que imagínate que tú no has comido, son las 6 de la mañana, estás cansado porque has llegado de trabajar y tu novia o tu novio o quien sea te dice, ¿tenemos sexo? Pues le diría, pues no. Claro, tú tienes que trabajar, tienes que estar sí o sí... Pero un trabajo es un trabajo. Por eso este trabajo no es para todo el mundo. Porque eso sí que es cierto que cuando tú no lo asumes como un trabajo, te va creando una serie de secuelas. Es como, por ejemplo, si a mí no me gusta servir mesa, no me dedico a ser camarero. Porque si para mí es un calvario estar sirviendo mesa, lo haré circunstancialmente, pues si es la única opción que tengo para conseguir ese dinero. Pero intentaré buscar otro trabajo que me satisfaga mucho más. Claro, pero en tu caso, imagino que la satisfacción que te produce compensa eso. Digamos que las partes negativas no son tantas, o si lo pongo en una balanza, las positivas son mayores que las negativas, sí. Y volviendo a lo otro que mencionabas, entonces en tu caso te atraen los ambos sexos. Sí, yo soy bisexual. Vale. Y con respecto a lo que decías antes de aquella escena con Nacho Vidal, ¿supuso una catapulta para ti o simplemente fue una escena más? Para mí no supuso una catapulta, lo que sí que supuso fue un poco un estigma. ¿Un estigma? Sí, porque yo hacía contenido para adultos y no era tan conocido a nivel social, pero con lo del tema de Nacho Vidal, yo en aquel momento estudiaba en la universidad y eso se enteraron todos mis profesores, se enteraron alumnos de la universidad y supuso algunas problemáticas. Incluso yo iba a dar el discurso de fin de año y a mí no me permitieron desde la universidad darlo. ¿De fin de año o de fin de carrera? De fin del máster. ¿No te permitieron darlo? No. ¿Por dedicarte a contenido adulto? Correcto. ¿Pero qué universidad era? ¿Una universidad católica o algo así? Esta era la Universidad Politécnica de Valencia, una universidad pública. No me permitieron dar el discurso. ¿Qué dijeron? ¿En qué se básicamente lo que se basaba en ello, porque evidentemente todos los resortes del poder siempre es fácil que encuentren un resquicio para poder acogerse, para decir, vale, esta persona no lo hace. Básicamente a mí ya se me había asignado el discurso, porque los delegados de curso de ese máster no querían hacer el discurso, entonces me dijeron, bueno, pues hazlo tú. Pues de dirección dijeron que eso no podía ser así, en el momento en el que ellos conocieron que yo hacía contenido para adultos. Claro, o sea que te perjudicó a nivel de tu entorno.
Sí, me hila con dos preguntas que te quería hacer. Sí. Una, que es ¿hasta qué punto tu entorno es consciente de tu profesión, ¿no? Y si la acepta. Y otra faceta tuya, que tienes, pareces mortadelo, tener un montón de facetas, ¿no? Que es que estudiaste también ingeniería agrónoma, ¿no? Sí. A ver, empiezo por la primera. Evidentemente, todo lo que está relacionado con el sexo tiene una connotación peyorativa, tiene un tabú asociado y tiene un estigma social. Sí. Tanto los trabajadores, pues, la pornografía, la prostitución, en todo este sector hay un estigma muy grande. Sí. De hecho, mira, hace poco una plataforma bancaria que voy a decir aquí, la plataforma Mintos rechazó mi solicitud para registrarme en ese banco porque yo hago contenido para adultos. ¿Solo para registrarse, para ser usuario de ese...? Para ser usuario de esa plataforma bancaria. Ajá. Entonces, eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay una plataforma que es ¿cómo se llama? Coalition Speech o algo así. Es una plataforma que se fundó en los años 60, que estaba muy perseguida tanto la prostitución como el contenido para adultos. Sí. Y como todavía los jueces no habían dirimido que era prostitución, que era contenido para adultos, metieron a mucha gente presa por hacer contenido para adultos. En Estados Unidos es ilegal la prostitución, pero hacer contenido para adultos no. Muchas empresas que se dedicaban a la banca estigmatizaron a determinadas personas y a determinados sectores y los sacaron de las plataformas bancarias. ¿Y se ha quedado desde entonces ahí? Claro, PayPal, por ejemplo, es una plataforma que rechaza a los creadores de contenido para adultos y rechaza la prostitución. Sí. Siendo tan famosa como es. Mintos, por ejemplo, que es una plataforma que ahora tiene cierta repercusión aquí en España, que se dedica al tema financiero y a las inversiones financieras, rechaza a los creadores de contenido para adultos. ¿Y en qué se basan para esto? ¿Son creencias católicas de su ideario? Pues te podrán poner... Las razones no las sé porque no trabajo a nivel financiero. Católicas. No sé. O islámicas. O islámicas. ¿Islámica? ¿PayPal? ¿O cuál? No, Mintos no, que no ¿Mintos lo de sabemos. árabe? No lo sabemos. Yo no sé dónde están, si están en un círculo masónico, eso tampoco lo sé. El caso es que la prostitución y el contenido para adultos está estigmatizado, pero está estigmatizado en muchos sectores, mucho más de los que pensamos. Sí. Porque cuando se repudia a una persona dentro de una plataforma bancaria, se le está, por así decirlo, abocando pues, a la pobreza, a la estigmatización, al retraso social. O sea, hay muchas empresas o la banca o sociedades que van a rechazarte por esa razón. Pero imagino que la mayoría, no sé, Santander, BBVA, si te acepta, no hay problema. La mayoría pudiera ser. Lo que pasa es que plataformas que son tan grandes, porque Santander es la primera banca a nivel español, meterse en una historia de ese tipo sería cuanto menos peliagudo. De todas formas, en septiembre se va a presentar la abolición, o sea, un proyecto de ley de la abolición de la prostitución en España. ¿Pero eso te afecta a ti? Claro, es que al final los derechos se tocan unos con otros. Sí. Abolir la prostitución implica el renunciar al derecho de que si yo quiero prestar un servicio, quiero recibirlo, no lo voy a poder hacer. Es como si tú aplicas ahora mismo la abolición del aborto, por ejemplo, y dices, vale, aquí en España ya no se puede abortar. ¿Se quita el aborto? No se quita de los espacios. Simplemente tú lo que estás abocando a esas personas a hacerlo de forma clandestina. Claro. A recibir abusos, a recibir mucho más estigma social, a no estar parametrizados por ningún tipo de estadístico. Es mucho peor en todos los sentidos, ¿no? Claro, Francia tiene abolida la prostitución. ¿Tú abogarías por algo como Holanda, quizás? Claro, hace falta regular las cosas. El problema es que en España es alegal. Sí que es cierto que bueno, tenemos los principios, por así decirlo, legales de que si una persona es violentada, etcétera, etcétera, pero hace falta regular esta profesión. Tanto el contenido para adultos como la prostitución. Hace falta regularlo. Si yo estoy cotizando a la seguridad social, yo estoy aportando un capital a la seguridad social, yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como ciudadano y como trabajador,
¿Por qué no tengo unos recursos del Estado a mi disposición? Un militar se puede jubilar a los 55 años. Entonces creo que hay mucha hipocresía, ¿no? Por parte de los políticos, ¿no? Porque están todos envueltos en... No solo por parte de los políticos, sino por parte de toda la población. Porque al final los políticos son un poco también reflejo de determinadas personalidades. No se puede hacer una semana del orgullo, salir todo el mundo con banderas y pulseritas, sí, y salir en una carroza sin vindicar luego un derecho. El derecho hay que vindicarlo 365 días del año. Agitar una bandera no es vindicar un derecho. Entonces, las personas que estamos en este sector y que tenemos una repercusión grandísima, o sea, yo ahora mismo tengo los mismos seguidores que tiene el periódico La Razón. O sea, López Mira, que es presidente de la comunidad autónoma, tiene 40.000 seguidores. Yo tengo 600.000 seguidores. Entonces, llegamos... ¿En todas las plataformas? No, solo en Twitter. ¿En Twitter es donde más seguidores Solo tienes? En Twitter tengo más de 600.000 Sí. seguidores. Ahora estarán en 604.000 seguidores. La repercusión es amplísima, tenemos un poder muy grande. Pero hace falta utilizar las palancas del poder para hacer el bien. Es que esto es lo que se olvida a mucha gente. Sí. Cuando tú llegas a una determinada repercusión, tienes una obligación moral y ética. Sí. Entonces nosotros tenemos que vindicar ese derecho desde nuestra palanca del poder, que es, nosotros tenemos una repercusión muy grande, llegamos a mucha gente, tienes que hacerte ver, tienes que visibilizar esta lucha. No vale que solo hagas contenido para adultos. Cuando una empresa está facturando 1 millón de euros, es un pececito en el océano. Sí. Cuando una empresa está facturando 5 billones de dólares, tiene una repercusión ética, tiene una repercusión moral, tiene una huella en la sociedad. Entonces no se puede quedar solo en una empresa, tiene que ir mucho más allá. Y esto le pasa también a los creadores de contenido para adultos. Si tú tienes 5.000 seguidores, eres una gotita en el océano. Cuando tú tienes 1,5 millones de seguidores, y muchos lo tienen, tienes que utilizar esa herramienta. Y eso es muy importante. Y volviendo a lo que comentabas del orgullo gay, ¿cómo has vivido y cómo sueles vivir pues los desfiles del orgullo gay y en general todo lo que envuelve a...? Me parece bien que se interprete como una festividad porque al final es una alegría que hayamos conseguido tantos derechos a lo largo de los años, porque creo que hasta el año 86 prácticamente con la ley esta de vagos y maleantes, ser homosexual era un delito. Vestir con ropa discordante a tu género era un delito. Y eso hasta el año 86. O sea, sí que es cierto que después de la época de Franco y un poco después, se fue aminorando, por así decirlo, la presión de la ley, pero seguía estando allí. O sea, nuestros derechos han ido evolucionando no porque los derechos lleguen, el tiempo no resuelve nada, sino porque ha habido personas que han luchado, que han puesto toda la carne en el asador y han puesto su cara y se han visibilizado a renuncia de muchas cosas, porque luchar por esto, mucha gente me dice, no, es que así consigues rédito, consigues visibilidad. Para mí, quedarme en mi casa y hacer contenido anónimo sería muchísimo más fácil. Tendría muchos menos problemas de los que tengo ahora. Pero creo que dentro de mi moralidad, de mi humanidad, de mi ética, no puedo hacerlo. Entonces yo tengo que salir y tengo que vindicar mi derecho. Pero no solo el mío, sino el de todo el mundo que está detrás y que no tiene ni el peso ni la fuerza para poder vindicar su derecho. Está muy bien el celebrar cosas. Yo lo aplaudo, que haya una semana y que la gente pues, festeje, salga a la calle, lo tome como una alegría, porque es una alegría también. Entonces no podemos quitar tampoco la parte festiva, pero no solo la parte festiva. O sea, todos los días hay que vindicar ese derecho. Cuando acaba el mes del orgullo, las empresas dicen, bueno, pues fuera los colores, ahora quitamos las banderas. No, eso tiene que estar todo el año, pero no solo llevar una bandera. Como mucha gente habla de salir del armario. Uno no sale del armario una vez, uno sale constantemente del armario. Uno sale todos los días del armario. Cada vez que conoces a una persona nueva, cada vez que vas a un puesto nuevo de trabajo, tú vindicas tu derecho y reconoces tu derecho a la sexualidad.
Porque si alguien te pregunta, oye, ¿tienes novio o tienes novia? O cuando tus padres te preguntaban, ¿y la novia para cuándo? Y muchos no respondían. O decían, no, es que yo ahora mismo... Y estaban saliendo con un chico. Los heterosexuales también salen del armario constantemente. Cuando sale una persona en televisión y dice, ay, qué tía más buena, qué tetas tiene, estás vindicando tu sexualidad. Y lo hace, lo normaliza porque es algo normal. Pero nos resultaría muy raro que un hombre dijera, qué machorro ese, me encanta. Sería también vindicar su derecho a la sexualidad, claro, y es salir del armario. Los heterosexuales salen del armario porque están naturalizados. Los homosexuales les cuesta mucho más y ya los bisexuales muchísimo más, porque en España y en otros muchos sitios las mujeres tienden a ser más homofóbicas que muchos hombres. Y esto se habla poco. La bisexualidad sigue siendo la gran invisibilizada. Primero porque tendemos a crear esa dicotomía entre tú, ¿qué te gusta más? La típica pregunta de ¿qué te gusta más? ¿Un hombre o una mujer? Pero es que esa pregunta lo que hace es que invisibiliza la bisexualidad, que es un todo. No es una dicotomía entre dos cosas, sino es un conjunto en sí mismo. Luego mucha gente dice, no, pero es que este chico está saliendo con chicos y solo ha tenido relaciones con chicos y todo con chicos. Pero es que eso no le quita su bisexualidad. O sea, porque mi sexualidad no se legitima con el ejercicio. O sea, cuando una persona es virgen, ¿significa que no sea heterosexual, homosexual o bisexual? No. Claro. ¿Una monja o un sacerdote significa que no tienen sexualidad? No son ángeles tampoco. Entonces, ellos tienen su sexualidad también, que sea cual sea, pero que el ejercicio sexual o el acto sexual, el coito en sí mismo, no legitima la sexualidad. Entonces, eso es otra cosa que hay que interiorizar dentro del punto de la bisexualidad. Y luego hay muchas mujeres que tienden a repudiar a hombres bisexuales por el hecho de haberse acostado con otro hombre. Se les considera menos masculinos, se les considera pues, con menos hombría en general. Y no tiene nada que ver. O sea, de hecho, precisamente los hombres que han estado con otros hombres tienden a ser mucho más cuidadosos en el sexo con las mujeres que los hombres heterosexuales. O sea, porque eso lo he visto con todas las mujeres con las que he estado. La competencia, cuando una mujer prueba a un hombre bisexual con uno heterosexual, es que no tiene parangón. O sea, una mujer que ha estado con hombres bisexuales siempre vuelve a los hombres bisexuales. Sí, ¿qué es lo que tenéis? Pues muchísima más empatía, mucha más calidad de sexo. Los hombres heterosexuales, su coito promedio suele ser menor que el de un hombre bisexual o homosexual. Entonces, todo juega a nuestro favor. A lo mejor también está filtrado por tu... Claro, a lo mejor eres tú, ¿no? A lo mejor no son todos no es la bisexualidad. Puede ser, a lo mejor es tu superpoder. Puede ser. También hay otro estudio y es que los varones heterosexuales tienden a tener un pene promedio más grande. Es otro punto a favor. Los varones, perdón. Homosexuales tienden a tener el pene más grande en promedio que los varones heterosexuales. Oye, y una pregunta que se me ha quedado ahí en el tintero. Decías que tienes 604.000 seguidores en Twitter, ¿no? O sea, ¿y cómo ha sido ese salto a la fama, entre comillas, ¿no? Digamos, ¿cómo ha cambiado, cómo ha repercutido en tu vida? Tengo varias preguntas acerca de esto. Por ejemplo, ¿has tenido que tomar medidas para preservar tu privacidad? ¿Qué relación tienes con tus seguidores? ¿Tienes alguna anécdota así bizarra con alguno de ellos? Pues a ver, poco a poco ha ido escalando. Es cierto que uno normalmente no se hace famoso de la noche a la mañana. En este caso ha ido bastante progresivo. Sí que es cierto que ya cuando alcancé los 300.000 en Twitter, ya sentí como que la repercusión era cada vez más grande. Había algunas corporaciones LGTBIQ+, que tendían a entrevistarme o a darme voz, pero es cierto que a partir del 500.000 eso como que estalló muchísimo. El tema del anonimato en este mundo, la razón por la que mucha gente tiene un seudónimo o tiene un alias, es porque la presión es muy grande. O sea, al final
Mira, una anécdota, que me acabas de preguntar cuál es mi relación con los seguidores y tal. Yo nunca he rechazado tomarme una foto con ningún seguidor, nunca. Pero me pasó hace poco en una fiesta en Alicante, por cierto, que fui pues con unos amigos y con una prima. Y pues se acercaba gente. Claro, está en una fiesta que era precisamente temática un poco LGTBQ+, y entonces pues mucha gente te conoce. Pues había gente que venía, te abrazaba, no sé cuánto, un beso, un abrazo, una foto, tal. Bueno, eso cuando pasa una o dos veces, pues incluso te hace gracia. Pero cuando te termina incomodando porque va pasando muchas veces en la fiesta, te termina rompiendo un poco pues tu privacidad o tu estar. De todas formas, yo siempre he tratado a todos los fans con el respeto que merecen. Pero me pasó, en este caso, un chico se sobrepasó y empezó a meterme mano. Además de increparme y decirme que yo no le respondía a sus mensajes en las redes, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una situación bastante incómoda. Que hay mucha gente que no debería sobrepasarse. Si fuera una mujer, eso nunca hubiera pasado. Claro, eso es otra cosa que... Pero al ser hombre, yo tengo que dejar que me toquen mis genitales, que me toquen el culo, que me metan mano, que intenten darme un beso cuando no lo he legitimado en ningún momento. O sea, aquí el punto importante es si yo doy consentimiento o no para hacerlo. ¿Se sobrepasan más los hombres con los hombres? Claro, los hombres se pasan con las mucho. mujeres? Y las mujeres también se sobrepasan. O sea, porque no es solo que los hombres te toquen o abusen de ti, es que las mujeres también se queden con ese derecho. Sí, está mucho menos penalizado, por así decirse, ve como, ay, no pasa nada. No está nada penalizado. Y de hecho que si encima haces contenido para adultos, es una cosa que tú te has buscado. Entonces, a ti te puede tocar cualquiera, porque como tú haces contenido para adultos, pues es el justificante para que cualquier persona haga contigo lo que le dé la gana. Y eso no es así. O sea, igual que yo hago contenido para adultos, pero yo no te estoy diciendo a ti que me mandes una foto de tus genitales, diciéndome constantemente de pues, quiero follarte o quiero tal. Yo hago contenido para adultos, pero yo no te estoy dando cabida a que tú me mandes ese tipo de contenido. O sea, tú si quieres consumirme contenido, o lo pagas o te suscribes a mis redes. Pero yo no estoy suscrito a las tuyas, ni te estoy pidiendo tu contenido. Entonces, tenemos que respetar. Sí. Tenía también en el tintero preguntarte por tu paso por la universidad. ¿Qué te aportó? O sea, creo que existe hoy en día el discurso en redes de que, bueno, la universidad parece que ya no es tan útil como antaño lo fue, ¿no? Porque no te asegura tanto un trabajo como antes. ¿A ti qué te aportó? A ver, a mí hay una filósofa que habló sobre el tema de la universidad, que es Amelia Valcárcel, a la que he tenido siempre mucha estima. Su parte feminista ahora la tengo en menos estima, pero la considero una filósofa española grandísima. Además, estuvo en el Prado como directora, etcétera, etcétera. O sea, una persona muy cabal. Y decía que estudiar en la universidad te permite como si uno fuera príncipe. Y es verdad. O sea, la universidad nos otorga una cantidad, un acceso al saber, al conocimiento, que si uno lo aprovecha bien, puede sacar muchísimo de la universidad. La universidad te da una dotación tremenda. Tienes acceso a una cantidad de profesores, de información, de cursos. Todo depende de cómo tú lo aproveches. Lo que pasa es que mucha gente sale de la universidad pensando que su título lo vale para el mercado. Y un título no te da una garantía en el mercado retribucional. No te valida. O sea, porque si tú no tienes unas características que al mercado le interese, pues no vas a tener una retribución económica. Yo, por ejemplo, que tengo un público inmenso, hubiera estudiado o no hubiera estudiado, lo que yo estoy creando, hay una necesidad en el mercado que yo estoy abasteciendo. Eso es lo que tiene que entender la gente. Cuando una persona sale de la universidad, si quiere una retribución económica, tiene que buscarla, tiene que lucharla todos los días. Lo que pasa es que hay muchas personas que salen de la universidad
tienden a ser sobre todo personas de profesiones tipo así como liberales, de no, es que soy historiador, sí, pero es que el mercado tiene para 5 historiadores, no tiene más. O filósofo, si la filosofía está muy bien, pero es que el mercado no tiene que estar pagándote a ti como filósofo si no hay necesidad de filósofo. En tu caso, ¿tú has ejercido como ingeniero agrónomo antes de...? He ejercido como muchas cosas. He ejercido como contable, fui electricista, fui fontanero, he trabajado para un laboratorio. Y no estás hablando de papeles en tu contenido. Sí, fontanero. Si fuera en mi contenido sería mucho más amplio. Entonces, el principal factor de que te dedicas a lo que te dedicas tiene mucho que ver con el dinero también. El dinero y el tiempo. O sea, lo bueno es que me deja una flexibilidad muy buena en mi vida para poder dedicarme a otras cosas. Yo no podría tocar la guitarra si no tuviera flexibilidad en mi horario. A mí mi madre me llama un lunes para tomarme un café con ella y tengo la posibilidad de hacerlo. Sí que es cierto que vivo como un miércoles perpetuo, o sea, porque mis fines de semana siguen siendo días laborales. Yo tengo una jornada pues de 24 horas, porque incluso hasta cuando estoy durmiendo me despierto, anoto una idea y me vuelvo a dormir. Entonces, eso es lo que tiene una empresa, tiene una retribución a veces bastante grande, pero tiene un trabajo y unas aguantaderas tremendas, porque en España las cosas no están fáciles para ningún empresario, para ninguna persona que quiera vivir de su propio trabajo. ¿Y no has pensado en externalizar servicios, por ejemplo, la contabilidad? Yo tengo un asesor. El problema es que en España es tan compleja la contabilidad que ya solo por hacer una agrupación, por ejemplo, de la factura, es una cosa tremenda. O sea, esto es una cosa paleolítica. ¿Cómo puede...? O sea, en Estados Unidos tú haces un extracto bancario y ese extracto bancario tú lo presentas como un gasto. No, aquí tengo que ir a la persona, oye, ¿me puedes hacer una factura de empresa? Tengo que darle mis datos, tengo que recoger la factura, tengo que recoger toda esa factura en un Excel o en la estructura que tú tengas, lo tienes que hacer un asiento contable y eso lo tienes que, si eres una empresa, lo tienes que partir en epígrafe. Por ejemplo, la tienda tiene sus gastos y tiene sus ingresos. Yo como productora tengo unos ingresos y tengo unos gastos. Yo como parte de publicidad con las productoras y todo el rollo tengo unos ingresos y tengo unos gastos. Cada uno de esos epígrafes tiene unos ingresos y unos gastos con unos asientos. Eso es complicadísimo. Es un horror. Y luego que no te venga una inspección de Hacienda y te diga, es que usted ¿por qué se está deduciendo esto? Como la primera vez que me pasó con el tema de OnlyFans. Claro, tú dices, es que usted ¿por qué se está deduciendo los hoteles? Oiga, yo me estoy deduciendo los hoteles porque como productora de cine estoy grabando en un hotel y no solo duermo en el hotel, es que grabo allí también. Es que un equipo informático, eso otra. En vez de poder deducirte una cosa de golpe, no, tengo que hacer un fraccionamiento en 3 años de una amortización de una historia. Hombre, es que pongamos las cosas un poco fáciles, ¿no? Pero es todo poner palo en la rueda. Tú has viajado muchísimo, has grabado por medio mundo y supongo que has tenido oportunidad de conocer otras fiscalidades, ¿no? ¿Has pensado alguna vez en irte de España por este motivo? Yo me rehúso a irme de España porque creo que es un derecho que tengo que luchar. Yo nací aquí, quiero vivir aquí y quiero vivir con la dignidad que merezco como ciudadano. Yo y otra muchísima gente. La razón no es irme a Andorra a tributar, es que quiero que la gente tenga la misma dignidad en Andorra que aquí y que tenga las cosas lo suficientemente fáciles. Es que seamos coherentes. Mira, hace poco fui a correo, ¿vale? Envié un paquete que pone mi dirección, mi teléfono, mi correo y el nombre de Charlie Cherry. Vale, envío 2 paquetes. Y luego le digo, mira, vengo a recoger un paquete a nombre de Charlie Cherry con esta dirección, con este teléfono, tal. Me saca el paquete para recoger y me dice, deme su DNI. Claro, mi DNI tiene otro nombre. Sí. Usted no puede recogerlo. No. Y digo, le acabo de entregar un paquete a nombre de Charlie Cherry con esta dirección, con esto tal, le estoy enseñando el número del envío, usted no lo puede recoger. Pero es que somos tan cerriles,
tan cazurros que es en la mente de todo funcionario que es A, B y C. Es como si estuviera hablando con un bot igual. Y digo, mira, hace poco me saqué el papelito este de las marcas, patentes y todo el rollo con mi nombre de Charlie Cherry como denominación empresarial y tal. Y digo, bueno, vengo con este papel como representativo de que mi nombre real, con este DNI, tal, con esta dirección, tiene esta denominación empresarial y vengo... No. Digo, a ver, es que esto me vale como un poder notarial. Usted tiene que venir con un sello de empresa. Digo, pues si la empresa soy yo. ¿Te parece poco? Sí. ¿Te parece poco? O sea, si tú vas ahora mismo al registro mercantil, que es público, aparece mi nombre como apoderado de la sociedad. Pues es hablar con un bot. No le vale. El bot entra en bucle, su pequeño cerebro paleolítico entra en un bucle. Esto también es un trabajo real, que tiene una retribución real y tiene una cotización a la seguridad social, como si fuera cualquier otro trabajo. El problema, como os había dicho antes, es que hace falta que se regularice, porque, por ejemplo, si un taxista es como una profesión de riesgo porque puedes tener un accidente, tienen un convenio propio, un trabajador del metal o un trabajador de la industria química tienen mejoras de convenio por razones propias del trabajo, o un militar se puede jubilar a los 55 años, con más razón, un creador de contenido para adultos debería tener una relación laboral específica, con un estatuto específico, con una regulación específica del trabajador. ¿No hay un sindicato? ¿Nada? No. A lo mejor lo puedes crear, un sindicato. Ahí estamos trabajando en ello. El punto es que los creadores de contenido para adultos tienen necesidades muy específicas, sanitarias, atención psicológica, porque al final es una profesión que tiene una repercusión a nivel social, a nivel económico, a nivel estigmas, a muchos niveles. Y es cierto que el contacto, por ejemplo, con las redes sociales te va minando poco a poco. O sea, cuando uno recibe un mensaje de maricón de mierda, te quiero matar. Sí, recibo muchos mensajes de ese tipo. Afortunadamente no recibo muchísimos, pero los recibo. Cuando te sale una vez, pues dices, bueno, pero cuando recibes constantemente ese tipo de mensajes, o mensajes sexualizantes o cosificantes, uno te hace gracia. Pero es que yo recibo probablemente todos los días más de 100 mensajes al día en cada una de mis plataformas. Entonces eso es muy desgastante, saber llevarlo, saber gestionar el estrés, saber... Luego, por ejemplo, el tema de las ETS. El tema de las ETS otro melón, es un punto grandísimo, que tanto la prostitución como el contenido para adultos está muy intrincado en ese tema. Yo en Barcelona recibía el tratamiento de la PrEP, ¿vale? Que es el tema de la profilaxis del VIH. No es que sea portador del VIH, pero es una pastilla que uno toma para prevenir, es una profilaxis. Vale. Cuando llegué a Murcia, fui a mi centro de salud y le dije a mi doctora, oye, quiero recibir la PrEP aquí. Me dijo, ¿eso qué es? ¿No lo sabían aquí en Murcia todavía? No, me dice, ya lleva tiempo, ¿no? Claro, y el tema de la Concejalía de Sanidad, pues hace tiempo que sacó el proyecto del PrEP. El caso es que me dijo, mira, yo ahora mismo desconozco el tema del protocolo de la PrEP aquí en Murcia. ¿Te importa que te llame mañana cuando abramos un protocolo? Porque es la primera vez que se hace aquí en Tiene que haber más gente que la use en Murcia, ¿no? Claro, en hospital como Reina Sofía o la Risaca sí, pero en los centros de salud no. Entonces, dice, es la primera vez que se abre un protocolo aquí en este centro de salud de la PrEP. Pero también está el Doxipep, que es la doxiciclina que se toma preventiva cuando se tiene una exposición de riesgo, preventiva para clamidia, gonorrea y sífilis. O sea, yo esto tenía muchas discusiones en Cruz Roja con los preventivos del tema de las ETS, porque se sigue empeñando la mayoría de la gente en el uso del preservativo. El uso del preservativo está muy bien como barrera, pero no es eficaz con muchas enfermedades, como por ejemplo el papiloma, el herpes, la hepatitis, la gonorrea, la clamidia, la sífilis, porque ya los estudios nos indican que la gonorrea, la clamidia y la sífilis, el primer vector es faríngeo, no es ni vaginal ni anal.
Entonces, ¿quién hace una felación con un preservativo? Nadie. Claro. Entonces, si estamos viendo que hay un riesgo muy grande y el vector de transmisión es faríngeo, tenemos que atacar o tenemos que utilizar barreras eficaces. La doxiciclina preventiva significa tomar 2 dosis de doxiciclina o en el mecanismo que el doctor nos recete, preventiva. O sea, eso significa que no tengo que estar tomando una dosis de doxiciclina o de ceftriaxona o lo que se recete el médico para ese paciente. Entonces, es una dosis menor de antibiótico que sirve como prevención. ¿No tiene ningún efecto secundario? No. Como toda medicación tiene un efecto secundario. De hecho, el respirar tiene un efecto secundario, que es que a la larga morirás por oxidación. Entonces, todo el vivir en sí tiene una repercusión. Lo que pasa es que, como siempre, las ventajas superan a los inconvenientes. Claro. Entonces, si yo tengo relaciones de riesgo, tomo doxiciclina preventiva. Pero qué fácil sería si yo no conozco el estado serológico de la persona con la que estoy, decir, ¿te puedes hacer una prueba rápida? Es que los diabéticos se hacen pruebas rápidas constantemente. ¿Y no se pueden hacer pruebas rápidas? Claro que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que distribuirlo al público. Mira, en España se erradica la rabia no porque se vayan haciendo análisis, porque se vacuna a toda la población. Entonces se consigue erradicar la rabia en un país y en toda la Unión Europea. Sí. Entonces, lo que tenemos que dar es asistencia sanitaria a todo el mundo. Sí. Luego también hay mucha gente que dice, no, asistencia sanitaria solo para los nacionales. Pero es que las enfermedades no conocen de nacionalidades, Claro. no conocen de fronteras. Sí. Entonces, esto es muy importante, que todas las personas tienen que tener una asistencia sanitaria. Si vienen personas inmigrantes de América Latina o de África portadoras de sífilis, porque ahora está habiendo un repunte grandísimo de sífilis, Está viendo un repunte. y está habiendo repunte de tema de VIH en heterosexuales, no en homosexuales, en heterosexuales, es porque no hay concienciación, no hay cribados masivos y no hay un tratamiento eficaz. Entonces, está muy bien el preservativo, pero no es la única manera. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Quería preguntarte qué es para ti el sexo, que me parece algo Claro, muy interesante para fundamental. un creador de contenido, Sí. o sea, la opinión que tiene sobre Vale. el sexo. Hay gente para lo que es sagrado, súper íntimo, exclusivo, otra el lúdico. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, el sexo lo considero lúdico, lo considero también un trabajo, lo considero también algo sacro y no, o sea, no creo que deba tener la repulsa que la mayoría de la gente le otorga al sexo, porque el sexo es un acto natural de amor o no de 2 o más personas. Pues aquí puede haber orgías, puede haber tríos, puede haber triejas, o sea que no es solo el sexo, está también la sexoafectividad, que puede ir por otro derrotero, pero ¿cómo considero yo el sexo? ¿Cómo lo considero frente a la sociedad? Creo que debería estar mucho más liberalizado. Creo que no debería mirarse con los estigmas que se está mirando, con el pudor, con la vejación de lo íntimo, de lo prohibido. Es que se asocia muchas veces el sexo a lo prohibido, como si algo sacro no fuera legítimo. O sea, que una persona sacralice el sexo no desvirtúa la materialización del sexo en sí. O sea, simplemente lo eleva a algo, pues algo más bonito, a algo más respetable, pero también desde el punto de vista religioso, la religión nunca puede ocupar los espacios públicos. Entonces no se puede crear criterios morales religiosos para imponerlos a toda la sociedad. Que tú tienes tu forma de creer, lo respeto, como católico o como católico que soy yo, pero no puedes imponer ese criterio a toda la moralidad de todo el mundo, porque habrá creencia islámica, habrá creencia judaísta o habrá gente que no crea en nada. Entonces, pues el sexo debería ser lo suficientemente liberal que otras ideologías no pretendieran ocupar los espacios civiles y laicos. Vale, antes de meternos en el melón de la religión, que es otra de tus facetas muy importante en tu vida, ¿no? Me gustaría también preguntarte
como bisexual, ¿cómo ha sido tu relación con las distintas sexualidades? ¿Con quién has tenido más, menos problemas o más o menos satisfacción, etcétera? A ver, el punto de englobar o de generalizar una sexualidad o una agrupación de personas, yo creo que caemos en el falso error de tomar el ejemplo propio como si fuera algo normalizado. He tenido problemas con personas homosexuales y he tenido problemas con personas heterosexuales. Que ha habido personas también que me han aportado muchísimo valor a lo largo de mi vida o como pareja, porque yo a lo largo de mi vida he tenido varias parejas, tanto homosexuales como heterosexuales. Y he encontrado personas que me han aportado mucho y ha habido personas que me han aportado menos. Pero entrando en el tema de la generalización, porque sé que al final la pregunta puede ser un poco capciosa y pues al final me estás preguntando sobre mi experiencia personal y sobre mi opinión, y diré que las mujeres tienden a ser más homofóbicas o tienden a repudiar más a los varones bisexuales. Sí, bueno, ¿has tenido problemas, por ejemplo, para encontrar más, digamos, trabajo en el mundo del contenido heterosexual Sí. debido a este estigma? Digamos que los hombres los hombres homosexuales tienden a ser más gregarios. Se crea más el efecto de comunidad porque pues, históricamente sus derechos han sido vulnerados y entonces pues, se crea más ese concepto de colectivización. Los hombres heterosexuales lo hacen, pero en muchísima menor medida. O sea, es más difícil encontrar grandes asociaciones de hombres, siempre tiene que ir ligado a algo del tema del deporte, algo del trabajo, siempre tiene que haber como una justificación que sea el nicho de la creación de la asociación. O sea, el colectivo LGTBIQ+, al final es que se tocan tantas cosas que no es el hecho porque seas homosexual en sí mismo, sino porque hay muchas cosas alrededor del estigma que es lo que hace que te una. Al final tú hablas de sexoafectividad, hablas de enfermedades de transmisión sexual, hablas de prácticas sexuales, hablas de muchísimas cosas. Entonces los varones homosexuales tienden a exponer más sus inquietudes que los heterosexuales. Y en ese sentido, las mujeres, por ejemplo, apoyan muchísimo menos a los hombres. No sé si es porque han tenido más problemáticas con hombres heterosexuales, pero a la hora, por ejemplo, de pues, compartir con compañeras del tema del trabajo, hay muchas menos mujeres que están dispuestas a ayudarte. ¿Es ahí donde has sentido tú más homofobia por parte de las mujeres? En España particularmente sí. Las creadoras de contenido para adultos en España son muy homofóbicas. También te quería preguntar, dado que tú has viajado por medio mundo, ¿no? ¿Dónde has sentido más tolerancia y menos tolerancia? España es un país afortunadamente muy tolerante, pero a las mujeres todavía les falta un camino por recorrer inmenso. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos o en América en general es muchísimo menor. O sea, hay menos mujeres que te vayan a estigmatizar por haberte acostado con un hombre. En Brasil, en Colombia, en México, incluso en Estados Unidos. En España todavía sigue habiendo un atraso y yo creo que puede ser un poco por cómo hemos entendido aquí el tema del feminismo. Pero lo cierto es que en el contenido para adultos las mujeres tienden a ayudar menos a los hombres o tienden a colectivizarse menos con los hombres. Bueno, una pregunta que me surge con respecto a tu estilo de vida es si anhelas tener una pareja estable y cómo de difícil lo ves conciliar la vida en pareja con tu profesión. Pues gracias a Dios estoy muy bien soltero y por favor que siga así durante muchísimos años. Luego no hay que confundir soltero con solo, porque yo solo no estoy, y afortunadamente pues tengo el sexo que quiero y que necesito. Eso también a los hombres, cuando uno tiene sexo suficiente, como no tiene que buscar cualquier cosa simplemente para satisfacer su líbido, te da una madurez suficiente para poder elegir qué tipo de pareja quiere. O sea, hay mucha gente que se une pues, porque no le queda otra.
Y hay muchos matrimonios que siguen estando años y años, aunque se estén deteriorando, simplemente por el hecho de que pues ya están dos personas unidas. No es mi caso. O sea, si yo estoy con una persona es porque quiero estar el 80 o el 90% de mi tiempo bien con alguien. No me vale un 50%. No me vale estar un día bien y otro día mal. No me vale el estar soportando una persona que me lastra, una persona que no me deja crecer, una persona que no es liberal. Entonces, yo cuando tuve mi pareja, yo desde la última pareja que tuve, que era una chica, yo mientras hacía contenido para adultos estaba con ella. Nunca se lo oculté. Siempre desde el primer momento que estuvimos saliendo yo fui sincero y le dije, mira, estas son las condiciones para tener una relación conmigo. Si te gusta bien y si no, pues aquí se acaba. Imagino que una pareja tuya debe ser como muy liberal de mente, ¿no? Tener la mente muy abierta, no ser demasiado celoso. Hombre, evidentemente tener una pareja con la exclusividad del coito, evidentemente no lo podía tener, porque eran dos cosas que no casaban de ninguna manera. ¿Que hoy en día tendría una pareja exclusiva monógama? No. No es mi estilo de vida, lo respeto totalmente. Considero que hay personas que pueden vivir en monogamia y hay otras que no. No es mi caso. Entonces yo creo en otro tipo de pareja, o en otro estilo de sexualidad o de establecimiento en común. De intimidad, ¿no? O sea, intimidad. Para ti es importante otros factores. ¿Qué factores serían importantes? Pues una persona que haya ido a terapia por lo menos alguna vez en su vida. Yo no estoy para cuidar a nadie. Entonces, yo antes tenía un perfil como muy salvífico. Entonces, todo salvador necesita siempre una víctima, siempre necesita el pajarito herido al que salvar. Eso, al final, siempre es una relación tóxica. Tú te trabajas primero, vas a tu terapia, pues solventas tus problemas de la infancia o de tu adolescencia o de lo que sea. Entonces, dos personas caminan juntas, pero ninguna se impone a la otra. Porque cuando dos personas establecen un contrato libre y voluntariamente en el que su sexoafectividad se va a compartir, es compartir, no es imposición, no es una relación tóxica, no es una dependencia mutua, entonces es una simbiosis. Yo te aporto cosas, tú me aportas cosas y siempre es un efecto suma. Si una persona te resta, a ver, evidentemente ninguna persona es perfecta, eso está claro, pero si tú pones en una balanza y dices, joder, que lo positivo supera muchísimo con lo negativo, evidentemente pues hay gente que tiene sus manías y sus historias, como todo el mundo, pero eso no lo considero una cosa negativa en sí misma. Una persona, para que salir conmigo, tiene que haber estado en terapia, tiene que leer necesariamente, tiene que ser una persona instruida, tiene que ser una persona que cuide de su cuerpo, porque una persona obesa no repudio a una persona obesa, pero no está en mi estilo de vida. Una persona obesa significa que es una persona sedentaria, es una persona que no cuida su cuerpo, es una persona que no tiene un estado saludable. Entonces, una persona obesa mórbida no sales a hacer hiking un sábado a las 6 de la mañana. Bueno, hay una pregunta que me parece que es muy interesante, porque creo que en una entrevista dijiste que estabas viendo la posibilidad de ser padre mediante un vientre de alquiler. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras más sobre eso. Te gustaría ser padre, imagino, ¿no? ¿Y qué opinas de la gente que considera que esto es inmoral, que, bueno, aquí en España... Pues, a ver, yo creo que quien considera que esto es inmoral es como decir que el aborto es inmoral. O sea, que prohibir el aborto no quita que las mujeres sigan abortando. Simplemente lo invisibiliza y crea que muchas de estas mujeres lo hagan de forma clandestina, vulnerando sus derechos, incluso pues arriesgando su propia vida. El tema de la gestación subrogada creo que debería ser legal en toda Europa y en España particularmente, el país en el que resido, porque como ser humano uno tiene
no sé si llamarlo derecho, porque toda atribución del derecho al final es como que le creara una obligación al Estado o a la sociedad en general. Pero por lo menos darme la posibilidad de que si yo quiero tener un hijo y tengo los recursos suficientes para poder hacerlo con mis propios medios, ¿por qué no tenerlo? O sea, si una mujer puede inseminarse en un banco de semen, ¿por qué un hombre no puede disponer de un vientre de alquiler para poder hacerlo? Aclaro varias cosas porque aquí se han dicho cosas que no son. Uno no paga por el niño, uno paga por la manutención de esa madre en ese tiempo en el que pues, no puede trabajar, no, se deteriora su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero no se paga por comprar el bebé, se paga la madre por ese tiempo que está disponiendo para criar ese niño, o sea, engendrar ese niño. Claro, no se puede equiparar, ¿no?, la donación de semen con un embarazo, con todo lo que... Claro. O sea, tú te desprendes de eso y ya está, ¿no? O sea, hablo del semen, pero es que en el aborto estamos hablando del desprendimiento de una criatura que desde el mismo... Es que esto es curioso porque aquí hay una exención legal porque nuestro derecho español reconoce a ese niño desde el mismo momento en el que es concebido como sujeto de derecho. O sea, porque ese hijo ya es legítimo y heredero de los bienes de los padres, por ejemplo. Entonces, pero lo que pasa es que hay como una exención legal que es hasta los 3 meses, con unas condiciones, etcétera, etcétera. Todo eso está muy regulado. Uno puede abortar, pero no significa que no sea una criatura. Vale, es un ser humano. Yo lo que te digo que no, es muy distinto la gestación subrogada. O sea, digamos, el uso que haces de ese vientre no tiene nada que ver, no se puede equiparar a una donación de semen. ¿Por qué? Está dando una célula a otra persona. Lo que pasa es que la madre simplemente... O sea, si hoy en día existiera una máquina en la que tú metieras un embrión Lo harías con la máquina. y se gestara, Claro. se haría con una máquina. Claro. Pero es que antes la insulina no se sacaba de bioreactores, se sacaba del cerdo. Entonces el cerdo simplemente era la vía para tener la insulina. En este caso lo mismo. En mi caso, por ejemplo, yo voy a utilizar un embrión externo para ponerlo en una madre gestante. O sea, la madre biológica no es la madre gestante. Lo único que hace la madre gestante es desarrollar ese embrión. Es lo único que hace. Ya. Claro, yo entiendo lo que dice Jiménez de que a lo mejor, bueno, desde el punto de vista biológico, pues creo que se genera como un apego con el bebé, ¿no? Y se generan, no sé, ciertas sustancias y tal, que como que eso puede suponer cierto trauma, que no es lo mismo que pues dependerse de semen, que no te supone ningún trauma a nivel... Y es que no produce trauma en el aborto. Ya. Y sin embargo... Sí, sí, buena comparación. Lo del semen no, pero la del aborto sí me parece Claro, buena. Yo no entiendo la comparación de la gestación subrogada con el aborto. O sea, Yo sí. a ver, pues explícamela, porque... Pues no la he al pillado. final son 2 organismos vivos que son sujetos de derecho los dos. Lo que pasa es que a uno le están negando la vida y a otro se la está promoviendo. Claro, si una mujer es libre para desprenderse de un ser vivo, que también es lo que he dicho antes, Vale, ¿no? ahora ¿Por qué no es libre para engendrarlo? O sea, cuando la madre, el vientre, su cuerpo solo- su decisión, ¿no? es que su cuerpo, su decisión es Quiero una... decir, para ambos casos. Claro, lo que se considera También, aquí es claro, como- su O sea, cuerpo... el mismo argumento se Si podría nos vamos al utilizar argumentario para de su cuerpo, su decisión, ¿por qué yo no puedo tener un hijo de un embrión introducido en mi vientre de otra madre y otro padre? Claro, los que lo critican supuestamente dicen que no lo hacen libremente, sino que lo hacen por motivo económico o de otro... ¿no? ¿Y cuál es el Pero- problema? Tampoco habría ningún problema, ¿no? Ah, bueno. Yo tengo el dinero para pagarlo y tú tienes el dinero para ofrecerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién sale perdiendo? Nadie. Siempre y cuando 2 personas lo establezcan sin motivos coercitivos, sin estar forzando a esa persona, Sí. etcétera, etcétera. Yo estaría más a favor de regularlo,
pero sí que creo que habría que advertirle a las madres, a las que quisieran hacer la gestación subrogada, de las posibles consecuencias que pudiera acarrear esto, para que sean conscientes de... Eso te lo dice un médico Sí. desde el mismo minuto en el que tú empiezas a hacerlo. Pero lo que en España tampoco se cuenta es las repercusiones que tiene después el abortar. Ya. Porque la Que opino lo mismo, es lo mismo, que Sí, se pero es que debería aquí informar a la... en España es aborto para todos. Sí. Cuando me parece bien que se pueda abortar, evidentemente, porque si no lo hacen de forma legal, lo harán de forma ilegal. Sí, pero opino exactamente lo mismo, que se debe informar Pero antes a las que abortan. si yo quiero tener el bebé pero no lo quiero mantener, porque el Estado no tiene la garantía de que ese bebé esté en manos del Estado y se dé una familia de acogida. También podría ser. O sea, porque el 100% de los casos de aborto tienen que ir siempre a aniquilar a ese ser humano, porque llamémoslo con Sí, su al nombre, final es- se está asesinando, aunque pues, aunque sea legal, pero es un asesinato legal de un ser humano que ha sido concebido. Entonces se está destruyendo una vida, se está aniquilando a un ser humano. Sí. Porque cuando tú vas con 3 meses a destruir un embrión, es un cuerpo Ya hablas formado. del corazón y todo. Tiene un cerebro, Sí. tiene un corazón, o sea, es un cuerpo. Sí. No estamos diciendo de una... Porque en el De 1 a proceso... 2 semanas a lo mejor se podría decir. Pero si es que pero ya no. en 1 o 2 semanas ya tenemos una blástula y Sí. ya empiezan a conformarse partes del cuerpo. Sí, pero por Evidentemente, ejemplo, que no la dé hasta 2 los 40 semanas no. días o así. Pero con 3 meses Sí. tenemos un cuerpo. Sí. Que hay que introducir una cánula en el útero para destruir el cráneo de ese bebé. O sea, no estamos hablando de una masa de células como la mayoría de la gente piensa. Con 3 meses ya hay un cuerpo vivo ahí dentro. Claro. Ojo. Ujú. Sí, sí, pues yo... Pero aún así, repito, aunque mis creencias como católico son en contra del aborto, no puedo imponer mi creencia religiosa en un Estado laico. Y creo que los perjuicios de quitar la abolición del aborto son tan grandes y abocan a tanta gente a la miseria, a la clandestinidad, a morir en un quirófano. Entonces, creo que en un Estado de Derecho, siendo coherente, las mujeres tienen que tener la posibilidad de abortar. Por mucho que mi creencia como católico sea totalmente la contraria. Yo estoy en contra del aborto, pero sin embargo, no puedo imponer mi criterio. Entonces, creo que un Estado laico tiene que tener el garante para todos aquellos que quieran hacer determinadas prácticas, siempre y cuando dentro de la legalidad, etcétera, etcétera. Entonces, si quiero tener un hijo, aunque haya gente que no le parezca bien, el Estado debería darme la garantía de poder hacerlo. Bueno, esto viene muy a colación con otra pregunta que teníamos, ¿no? Sí, bueno, otra de tus facetas, una importante, ¿no? Lo has dejado ver en la entrevista, es tu fe. ¿Cómo vives tu fe? ¿Cómo puedes conciliar tu relación con Dios, con la Iglesia, con Cristo, con tu estilo de vida, tu profesión? Pues a ver, evidentemente es bastante complejo porque como todo tiene sus aristas y creo que se particulariza mucho en determinados pecados y no se particulariza en otros. Por ejemplo, por ponerte un caso concreto y que ya ha sido destapado, cuando Ratzinger abdica, abdica por muchas razones, pero entre una de ellas es por haber encubierto los casos de pederastia dentro de la Iglesia. Eso no es un pecado y lo perpetró el Papa. Lo perpetró amparándose en las instituciones eclesiásticas. Es precisamente mucho más repudiable y mucho más inmoral que un religioso que su vida está consagrada a Dios cometa este tipo de atrocidades. Pero ponemos siempre el foco en pecados que en realidad son menores, porque tener sexo con alguien no me parece nada del otro mundo. O sea, mentir, pues no me parece nada del otro mundo, que sí, que somos pecadores y entonamos el mea culpa, pero es que ¿cuántas veces has mentido a lo largo de tu vida? Y nadie te dice, Dios, es que es una abominación fuera de la Iglesia. ¿Cuántas veces te has emborrachado?
Pues Rico. claro, y se debería considerar que tu cuerpo es el templo de tu alma. Entonces, todo este tipo de cosas ponemos muy el foco de no, es que la homosexualidad es la perversión y vas a arder en el infierno. Primero, ¿quién eres tú para decir dónde voy a arder y dónde no voy a arder? Porque, claro, este criterio eclesiástico... Se supone que son la máxima autoridad representando No. a Dios sobre la tierra. La máxima autoridad es Dios. No ponga en boca de Dios palabra de un religioso. Pero en la Biblia sí que hay algunos pasajes de Sodoma y Gomorra, todo eso, ¿no? Sí, pero es que la justicia será de Dios, Sí. no de los clérigos. O sea, un clérigo no te puede decir, vas a ir al infierno. Sí. No, eso no te lo puede decir un religioso. Además, es que cuando uno tiene cierta instrucción religiosa, aquí hay dos cosas. Una, lo de la teoría de la gradualidad y de la conciencia. O sea, la teoría de la gradualidad te dice, si tú tienes 2 pecados y solo tienes la vía de 2 pecados, tienes que coger el pecado menor. O sea, entre matar y mentir, pues voy a mentir, ¿no? Los dos son pecados, pero elijo mentir. Vale. Y hay otra ley de la Iglesia que es la ley de la conciencia. Si yo creo clara e indistintamente, después de un periodo de reflexión, que una cosa es así, atentar en contra de mi propia conciencia es el mayor de todos los pecados, porque Dios se revela a través de la propia conciencia del hombre. Bueno, pero también hay gente muy inconsciente, ¿no? Que a lo mejor no llega a... Entonces no lo ha pensado clara e indistintamente, después de un periodo de reflexión. A lo mejor no puede. Y por eso hay gente que necesita Más periodo de unos reflexión. mandamientos, quizás. Claro que a lo mejor hay gente que pensaría que tú no estás en ese grado de conciencia, que tú piensas que estás en un grado de conciencia, pero que a lo mejor que esa gente Por eso hace pensaría- falta que sea clara indistintamente. Por eso una persona que sea un demente no sería clara indistintamente. Y después de un periodo de reflexión. Claro, pero es un criterio muy arbitrario, porque como él dice, a lo mejor para un religioso tú no estás pensando clara e Claro, a lo mejor indistintamente. no, él debería hacer un exorcismo o algo. Puede ser, bueno, pues puede ser un criterio suyo. Pero de todas formas las leyes de la Iglesia así te lo indican. Clara indistintamente después de un periodo de reflexión. Atentar contra la conciencia del hombre es el mayor de todos los pecados. Vale. Si yo estoy creyendo clara indistintamente una cosa y estoy atentando en contra de mi propia conciencia, aunque vaya en contra de las leyes de la Iglesia, porque eso ha pasado a lo largo de la historia muchas veces, pues congregaciones jesuíticas, los franciscanos, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, han tenido varios encuentros con la Iglesia, pero han tenido su conciencia muy clara y han defendido, mira, Galileo Galilei y Copérnico, a Galileo Galilei no lo mata la Inquisición, simplemente lo recluye en su casa. ¿Qué podría haber hecho él? Haberse retractado de todo lo que dijo, hubiera quedado absuelto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por la ley de la conciencia. Porque él creía clara e indistintamente de que lo que estaba diciendo era cierto, era una verdad salvífica. Entonces él tenía que comunicar a la Iglesia lo que Dios le había revelado a través de la ciencia. Tiene el caso de Newton, tiene el caso de Copérnico, tiene el caso de Galileo Galilei, tiene el caso de Redi, tiene el caso de Spaziani, que estos son más de la parte biológica, y todos ellos han tirado para adelante, a un riesgo de su propia vida. Entonces, como católico, uno tiene que ser consecuente también con su propia creencia. Yo no creo que la homosexualidad sea un pecado, que dos personas por amarse, respetarse, sea un pecado. No creo que el coito en sí mismo sea un pecado. No creo que el sexo debiera verse como un estigma. ¿Por qué crees que hay tanta gente que lo ve así? Bueno, religiosos y... Por envidia. Por envidia. Wow. Cherry menos polémico. Mucha gente por envidia. O sea, Pues te das puede cuenta, ser. y en esto voy a ser muy controversial, te das cuenta de que mucha gente critica una cosa que quisiera ser, pero no puede ser. ¿Hay mucha homofobia entre gays que lo tienen reprimido?
He oído varias veces decir eso, ¿no? Que los más homófobos son los gays reprimidos. Los más homófobos son los heterosexuales, o sea, los gays vestidos de heterosexuales, y me explico. Por ejemplo, Torquemada. Sí. Torquemada tenía una ascendencia judía. Sí. Era el inquisidor más déspota que más enjuiciaba a los propios judíos, precisamente porque se tenía que vestir. Tenía que forzar en que no se notara, ¿no? Pues los heterosexuales que en realidad son homosexuales y están reprimidos son precisamente los que más esfuerzo tienen que hacer para que no se les note. Sí, lo había oído eso varias veces. Incluso los religiosos, pues los más recalcitrantes y tal, pues muy probablemente sean homófobos. Y una pregunta, ¿y cómo vives tú tu fe? ¿Cómo, o sea, es algo de lo que hablas con tu gente? ¿Transmites la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto vives la doctrina de los sacramentos? Pues no me considero... A ver, los católicos son católicos, apostólicos y romanos. El apostolado implica que uno tiene que entregarse a los demás y tiene... ¿Cómo hacen los testigos de Jehová? Eso es que está continuamente haciendo apostolado. Yo no hago apostolado. Yo lo que pasa es que considero que soy de las personas que ha llevado el evangelio a gente que nunca le llegaría. Porque dentro del mundo de la prostitución o del mundo del contenido para adultos, lo último que espera es que una persona te hable de Dios. Bueno, ¿no es un tópico también la prostituta creyente? Sí, bueno, te das cuenta, por ejemplo, de las congregaciones religiosas, estas en Sevilla y todo eso, ¿quiénes son los más devotos? Todos son homosexuales, o su gran mayoría son homosexuales, y son muy devotos. Pero es que los gays tienen un poder de unir a las comunidades y de hacer el bien inmenso, que dentro de la iglesia estarían divinamente. Porque los monaguillos, los sacristanes, los que unen a la comunidad muchas veces son homosexuales. Entonces no se les puede repudiar de comunidades que precisamente vindican y hacen apología del amor y de la caridad y de la humanidad. ¿Tú crees que los homosexuales son más gregarios? Sí. Mucho más que los heterosexuales. Los heterosexuales puede que sean más soberbios en el sentido de no, yo no necesito ayuda, yo puedo solo. ¿Cómo lo ves? No en el atribuiría, sentido de apoyarse en los demás. no atribuiría esa parte despectiva hacia los heterosexuales, pero... ¿Por qué es despectivo? Porque no considero a los heterosexuales soberbios por el hecho de ser heterosexuales. Vale, no soberbio, pero... O más independiente. Tu pregunta es capciosa. Más lobo solitario. Sí. Más lobo solitario. Iba por ahí. He dicho soberbio, pero... Mira, ser homosexual es una genialidad en sí misma. O sea, ya te dota de pues, cierta inteligencia mayor, ya te dota de cierta predisposición artística. O sea, es que son un ente superior. Un ente superior. Un ente superior. Muchísimos artistas a lo largo de la historia, científicos, han sido homosexuales. Tú eres bisexual. Sí. En ese caso también se Ya, aplica. Eso ya es otra... eso, ya está mira, fuera. cuando Otra Nietzsche hablaba del superhombre, estaba hablando de la bisexualidad. Yo aquí englobo no solo a los homosexuales, sino a la divergencia sexual. Okay. Y aquí incluyo también a heterosexuales que tienen prácticas no normativas. Por ejemplo, los heterosexuales que les gusta recibir la penetración anal es una práctica no normativa dentro de la heterosexualidad. Y ahí lo considero, pues, sexodivergente, vamos a llamarlo así. Ya solo el hecho de ser sexodivergente te dota de cierta capacitación a determinadas cosas porque te sientes vulnerado porque no estás dentro de un estándar social. Eso ya te da algo. O sea, ¿por qué muchos homosexuales son buenos artistas? Porque han actuado toda su vida. Coño, si estás actuando desde que eres niño, de que no se te note lo maricón, que no se te note esto, que haces así, se te nota, y entonces... Hay algunos que no se reprimen lo más mínimo, vamos. Hay algunos que no se reprimen lo más mínimo, pero que han sufrido en y algún que son momento. artistas igualmente. Y que son artistas, pero hay otros muchos que no.
Pero sí que es verdad que te metes en artes escénicas y la mayoría son gays, o en cualquier escuela de arte también hay un porcentaje muy alto de LGTB. Y dentro de los artistas, dentro de los enfermeros, por ejemplo, o el profesorado, o sea, todas las vertientes que tienen, por ejemplo, el tema del cuidado o el tema pues, de un desarrollo un poquito más artístico, tal, suele estar más lleno de personas pues, con ese perfil. Muy interesante este punto de vista. A veces yo, claro, sabes que soy psicólogo y tal, y muchas veces pues me cuestionan a mí gente, ¿no? De por qué sobreviven ciertas cosas en la evolución, ¿no? En la evolución natural. Y me cuestionan, es que ¿para qué sirve la homosexualidad? Yo, pues, la verdad no tengo la respuesta, pero seguro que si está en la evolución, alguna función cumple. A ver, lo cierto es que un homosexual ya per se es un poco neurodivergente. Y ser neurodivergente en un mundo que está muy estandarizado te da un plus siempre. Ver las cosas diferentes a como las ve el resto del mundo siempre te va a aportar un valor. O sea, porque si todos ven blanco, donde yo estoy viendo blanco con puntos negros, ya me da otra capacidad. Y la neurodivergencia en un mundo que está muy estandarizado, que es muy plano, que cada vez es más el burrito con pues evidentemente te da una diferenciación. A mí me ha gustado el punto que has dicho de más gregario, ¿no? Que, o sea, los más devotos. Los más devotos son homosexuales. Como que dentro de un grupo los que más cohesionan al grupo pueden ser los homosexuales. No sé si esto es así. No será siempre, habrá casos. Claro, sí, de hecho, mira, el libro este de Quiérete mucho maricón, de Gabriel J. Martín, amigo mío, por cierto, él ya dice que los homosexuales que reciben terapia tienen menos predisposición a suicidarse. O sea, sabes que el índice de suicidio entre varones es más alto que el de las mujeres, pero es particularmente más alto en varones homosexuales que no han recibido tratamiento psiquiátrico, pero una vez que han recibido tratamiento psiquiátrico tienen muchos más resortes para reducir el suicidio. ¿Por qué? Porque son más gregarios, porque tratan mucho más su sexoafectividad, porque tratan mucho más sus patologías psicológicas o sus traumas y tal, y ese tratamiento psíquico o psiquiátrico disminuye la propensión a enfermedades de tipo mental, como puede ser el tema del suicidio. ¿Y en tu caso, te costó aceptar tu bisexualidad o cómo lo...? A mí no me costó aceptarlo, me costó vindicar mi derecho en la sociedad. O sea, yo tenía muy claro lo que yo era, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que es. ¿Desde niño lo tenía ya claro? Sí, lo que pasa es que primero que yo no necesito ser aceptado por nadie. O sea, porque yo tengo que aceptarte a ti como heterosexual, pues no. ¿Por qué me tienes que aceptar tú a mí como bisexual? Y eso fue, por ejemplo, una lucha que yo tuve con mis padres, y es primero que tú tienes que normalizar una situación. Me acuerdo la primera vez que se lo conté a mi madre, pues no le sentó muy bien. Y yo simplemente en aquel momento estaba saliendo con un chico, yo fui a informarle de lo que había. Y yo le dije, es que yo no te estoy pidiendo tu opinión. Claro. Yo simplemente te estoy informando de lo que hay. Si te gusta, bien, y si no te gusta, pues también. Sí. Pues después de eso pues ya nos reconciliamos y tal. Mi madre fue transicionando mucho a lo largo del tiempo porque la considero una mujer muy íntegra, moralmente una persona muy, muy correcta, y además es una persona muy introspectiva, que se autoanaliza continuamente. O sea, no es una persona que diga, no, pues esta es la idea que tengo y es mi idiosincrasia y es la que he tenido siempre toda la vida y tal. Es flexible. Es una persona flexible, se ha trabajado mucho a sí misma. O sea, no le vale con tengo un argumento porque es cultural o es la norma, sino porque tengo buenas razones para apostar por esa idea. Y en el caso este,
que me he ido un poco, los homosexuales no necesitan la aceptación de nadie. Los padres o el entorno tienen que compartir el júbilo que sentirían con cualquier otro hermano o hermana que tiene una relación heterosexual. Si tú a tu hijo le preguntas, ay, ¿cómo estás con tu novio? Si es tu hija, o tu hijo con una mujer. ¿Cómo vas con tu novio? ¿Cuándo te vas a casar? O tal. ¿Por qué no preguntarlo desde el otro punto de vista? Porque hay mucha gente que me dice, no, es que mis padres me aceptan. Primero, que tus padres no te tienen que aceptar. Tus padres tienen que convivir con esa realidad y tienen que compartir tu parte vivencial. O sea, no vale con, no, mis padres me aceptan, pero nunca me han preguntado cómo estoy con mi novio. Es que eso, primero, que no sería una aceptación. Entonces tú tienes que compartir el júbilo de la otra persona, tal como es. Lo que no lo aceptan es porque creen que se puede cambiar, ¿no? Que no... Mira, yo... O por expectativas, a lo mejor. Esto lo comparto con Amelia Valcárcel, que dice, toda religión tiene que afinar su sentido del presente. O sea, si hay algo de las religiones o de los pensamientos políticos o lo que sea que no se ajusta a la Declaración de los Derechos Humanos, que es el peldaño más alto al que ha escalado la humanidad, tiene que ajustar su sentido del presente. Todo aquello que no comulgue como mínimo con la Declaración de los Derechos Humanos no puede coexistir en una humanidad plena. Entonces, pues en este caso, cualquier persona que esté en contra de la homosexualidad tiene que afinar su sentido del presente y ajustarse al siglo en el que vive. Sea el Islam, sea el catolicismo o el cristianismo, o sean los mormones, o sea cualquier persona de comunista o fascista o quien sea. Vale. Quería también, es que claro, vamos abriendo tantísimos melones que, joder, se me quedan preguntas en el tintero constantemente. Quiero retomar la parte de la fe, ¿no? Y preguntarte ¿qué te aporta a ti, qué te da tu fe. Pues es cierto que en los momentos en los que yo he estado peor, sobre todo en el momento que yo pasé mi depresión, la persona que nunca me abandonó fue la figura de Cristo. En él encontré un amigo, en él encontré el mejor amigo que pude tener y que sigo teniendo, el padre que me hubiera gustado tener, y en él encontré una figura inmortal que me amaba tal como era. Y eso es muy difícil, o sea, encontrar en una figura el amor incondicional, porque casi siempre tenemos un amor condicionado, es muy difícil que encontremos a alguien que nos dé amor incondicional, y en él pues lo encontré mi refugio y me sostuvo cuando todo mi mundo se cayó, cuando todo estaba en tinieblas. Él me arrojó luz donde solo había oscuridad. ¿Y a día de hoy? Y a día de hoy, pues sí que es cierto que ya no vivo afortunadamente en las tinieblas, pero hay días que se nubla un poco y se oscurece el día a día, y es Cristo siempre el que me da ese refugio, el que me da esa paz, el que me da esa seguridad, en el que me siento amado, en el que Él siempre está disponible para mí, en cualquier sitio. Y yo puedo rezarle, puedo pedirle, incluso Él me habla. No siempre, pero cuando me habla siento un júbilo inmenso. Y yo le pido a mucha gente que no está sola. A mucha gente se le ha sacado de la iglesia, pero Dios le sigue escuchando. Aunque los sacerdotes le hayan repudiado, aunque se le haya llamado pecador, Dios tiene cabida para todo el mundo. Y su reino es eterno. Y tiene cabida para todo ser. Homosexual, prostituta, preso, todo el mundo. Y ese es el verdadero mensaje. Entonces, eso es lo que tiene que tener
todo el mundo en cuenta. Parece que siempre hubiera una versión salvífica de el cielo y el infierno, ¿no? Es que si pecas tanto... Es que la gente no se da cuenta de que en la eternidad todos terminarán yendo al cielo. Todos entrarán en comunión con Dios porque Dios ama a toda criatura. Eso a mucha gente le cuesta entenderlo, porque solo Dios es un Padre amado, solo Dios es aquel ser que aun cometiendo el peor de los pecados, es que Hitler entrará en el cielo. Entonces, si cualquier persona, por horrenda que haya sido su delito, por horrendo y calamitoso que haya sido su pecado, no podemos entender cómo un ser puede seguir amándole. Y así será. Tú le pedirías a la Iglesia más libertad, ¿no? Le pediría a la Iglesia más comprensión. Más comprensión. Le pediría a la Iglesia más amparo. Le pediría a la Iglesia que sea más refugio. Le pediría a la Iglesia que fuera más evangelizadora, pero con la figura precisamente pues, de ese Padre benevolente. Creo que hay que exigirse también, pero hay que tener una mano izquierda y otra derecha. Entonces hay mucha gente que se le repudia, que se le saca fuera. Es que en la Iglesia tienen cabida todo. Todo. Por grande que sea su pecado. Y ese es el verdadero sentido evangelizador y el sentido de la fe. Bueno, Charlie, para acabar, ¿nos podrías hablar sobre tus proyectos futuros? Y también, bueno, decir a la gente dónde puede seguirte, en redes sociales y demás. Claro, mis proyectos futuros, casi te diría que cada año van surgiendo cosas y tal. Bueno, tengo el tema de la tienda, ahora he hecho un documental para dar visibilidad pues, a muchas cosas del tema del contenido para adultos. Estoy trabajando en el tema de una asociación, estoy haciendo ahora activismo por el tema de la regulación del tema de la prostitución y del tema del contenido para adultos. Y un poco pues sería por ese derrotero. Al final, un poco en mi vida soy más que actor, sería un poco abuelita Cherry, porque mi día a día es una vida muy sencilla, me acuesto muy temprano, hago deporte, me encanta leer, pinto, toco la guitarra. Sería un poco una abuela de inserso. Me encanta esa vida de abuela de inserso. Ojalá pudiera dedicarme 100% a ser una abuela, a la abuelita Cherry. ¿No te veo yo jubilándote? No, yo creo que sería una abuela de esas divertidas, que se dedica a cocinar y todas estas cosas, que me encantan. Y la otra pregunta era de mis redes sociales. Sí, bueno, si me buscan como Charlie Cherry, sí, estás en todos lados. Bueno, es que te aparece el primero en el buscador, pero pues tenéis posicionado el SEO ahí, ¿no? Claro, pues tienen mi Instagram, mi TikTok, mi página web, charliecherry.com, mi OnlyFans también, obviamente, y pues mi Twitter X, que también lo tienen ahí. Aparecen todos los buscadores, así que simplemente buscándome por Charlie Cherry aparece. ¿Tienes ofertas para nuevos...? Tengo demasiado trabajo. Ya me gustaría que hubiera menos trabajo, pero bueno, sí, siempre trabajar es positivo. Luchar todos los días también es positivo y estar al servicio pues, de toda esta comunidad y de nuestros espectadores también que nos están viendo, por supuesto. Así que pues muchas gracias por haber venido, Charlie. Muchas gracias, Esperemos contar contigo en el futuro para otros podcasts. Nos encanta tenerte aquí, es súper interesante y ya nos contarás las novedades, cómo se desarrollan tus proyectos. Claro. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado este espacio para poder contar un poco mi vida y obra. Y también muchísimas gracias a todos nuestros espectadores, que espero que sean muchos. y que les guste pues, esta tertulia y esta ¿A quién no le gusta? Efectivamente. Así podríamos cerrar, ¿no? ¿A quién no le gusta?
Pues nada, Pues nada, nos despedimos de la Nos despedimos. audiencia. Hasta la próxima. hasta la próxima. Chao. ¿Dónde me tengo que despedir? Ahí, De esta cámara. Chao, chao. Muchas gracias.